Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, que toda fatiga espiritual, que toda fatiga física, Señor, hoy se desvanece, Padre, y declaro, Señor, que tú renuevas nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas espirituales, para que en esta noche, Señor, sea tu revelación, Padre. Sé, Señor, que a través de esta enseñanza algo va a suceder en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te rendimos, Señor, cada sentido de nuestro cuerpo, a que tú, Señor, nos edifiques en tu verdad, en tu palabra. Señor, que fluya, Señor, esa enseñanza, Señor, y que todo depósito que ya está en cada uno de los corazones, Señor, tú puedas abrir ese depósito y sacar, Señor, lo que está adentro de cada uno ya de ellos, Señor, y puedas usarlo, Espíritu Santo. Señor, te rendimos nuestra voluntad, te rendimos, Señor, todo nuestro ser, Señor, y hoy te damos gracias y nos anticipamos a todo lo que tú vas a hacer en nuestra vida, en el nombre de Jesús. El tema que vimos en la clase pasada fue, la resurrección de Jesús. Y en esta noche, ¿sí?, vamos a continuar con lo que es el poder del intercambio de la cruz, ¿sí? Recuerden que Jesús muere en una cruz y produce intercambio. El primer intercambio, ¿sí?, es que Jesús nos perdonó los pecados, pero antes de morir en una cruz, ya su espalda había sido abierta, la sangre de Getsemaní había sido derramada, ¿sí? Le habían colocado una corona de espinas. Entonces, ya antes de él morir en una cruz, ya Jesús había empezado con el ciclo o con esta bendición de intercambio, ¿sí? Que si verdaderamente nosotros tomamos hoy y se nos revela y viene luz en estas áreas, muchas áreas de nuestra vida en sí, en Cristo va a cambiar, ¿sí? Por eso todo el centro del Evangelio, todo lo que significa el cristianismo y toda la vida en el cristianismo está relacionada con el Hijo de Dios, con Jesús, ¿sí? Y hay 10 aspectos, ¿sí?, en los intercambios de la cruz, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que un símbolo de una cruz solamente es un símbolo, ¿sí? El significado de la cruz, ¿sí?, está ahí en la cartillita. Como les decía la vez pasada, es necesario que ustedes puedan tener la cartilla. Dice que la cruz es el instrumento de muerte sobre el cual murió Jesús. Para los romanos, ser crucificado era el castigo más cruel y horroroso de todos. Solo lo aplicaban a los peores delincuentes. Para nosotros los cristianos, la cruz encierra todo un mensaje de salvación. Ahora, ¿tener una cruz tiene poder? No, la verdad que tener un colgante de una cruz, ¿sí?, no tiene poder, ¿sí? Lo que tiene poder es que pasó en la cruz, ¿sí? La cruz en sí, el madero, no tiene poder. El poder está en la acción de Jesús en esa cruz, de lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿sí? Y hoy tenemos que saber que la obra de Jesús en la cruz fue perfecta, ¿sí? Y tenemos que saber que Él venció totalmente a las tinieblas, ¿sí? La vez pasada hablábamos que tu enemigo principal sos vos mismo, pero tu segundo enemigo, que es diablo y Satanás, ¿sí?, el padre de mentira, él ya está vencido totalmente. Jesús ya lo venció. Entonces muchas veces peleamos contra seres sin cuerpo que ya han sido vencidos cuando hace 2026 años, a través de ese acto que Jesús hizo, o de ese acto de amor que Jesús hizo en la cruz, Él no tan solo nos volvió a comprar, sino que ya venció todo pecado, toda obra de las tinieblas, ¿sí? Y tu enemigo, ¿sí?, es
tenés que saber que ya está eternamente vencido por Jesús. La cruz, ¿sí?, es una fuente de provisión, ¿sí? Fuente, cuando nosotros vemos, por eso nosotros somos una casa que hablamos de paternidad, ¿sí? Cuando verdaderamente a nosotros se nos revela la paternidad de Dios, ¿sí? Una de las definiciones de paternidad es una fuente permanente de provisión, ¿sí? Y Dios se aseguró que de proveernos a través de esa fuente que es Jesús, de proveernos la libertad, la sanidad, la restauración. Entonces todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar aquí en la tierra ya está pago por Jesús a través de ese acto de amor. Entonces la cruz es la fuente de provisión total. Todo lo que nosotros necesitamos ya Jesús lo ha provisto a través de este acto de amor, ¿sí? Entonces, cada creyente, dice la cartilla, tenemos que conocer esto. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Te doy un consejo, lee Romanos capítulo 8, muy poderoso capítulo, ¿sí? Es donde habla que porque vos y yo tenemos un propósito, ¿sí? Que todo lo que te sucede en tu vida cristiana, si amás a Dios, ¿sí?, va a aportar a ese propósito y a ese llamado que vos tenés, ¿sí? No es que Dios mande cosas, sino que nosotros muchas veces nos metemos en situaciones y Dios aprovecha, ¿no? Dios aprovecha ¿para qué? Para manifestar su amor, ¿sí? Él ya lo manifestó en la cruz, pero se sigue demostrando su amor cada vez que nos saca de procesos, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos entender que cada proceso para los hijos de Dios es un escalón, ¿sí?, para un nuevo nivel espiritual. Por supuesto, si salimos más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, ¿no? Algo importante que también dice Romanos capítulo 8 es que nada va a poder separarte del amor de Cristo. No hay cosa creada, ¿sí?, que pueda separarte del amor de Cristo. Ahora, no hay cosa que pueda separarte, pero nosotros muchas veces decidimos, ¿sí?, dejar ese amor. Pero bueno, no es el tema de hoy. Si volvamos a los 10 intercambios de la cruz, entonces la cruz o el símbolo de madera por sí solo no tiene poder, pero sí el acto de amor que Jesús hizo en esa cruz, eso sí tiene poder. Y yo oro hoy para que el Espíritu de Dios nos revele a cada uno de nosotros de estos 10 intercambios que Jesucristo nos regaló, porque es por gracia, es un regalo del cielo para cada uno de nosotros, ¿sí? Como te decía, el Padre Celestial, la paternidad de Dios es una fuente de provisión total. Entonces Él nos ha provisto a través de Jesús y de su acto de amor de todo lo que nosotros necesitamos como sus hijos, ¿sí? Entonces, todas nuestras necesidades, sean emocionales, sean espirituales, sean físicas, sean materiales, déjame decirte que Jesús ya lo ha provisto. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros, al no tener la revelación, podemos tener el conocimiento, pero no la revelación, ¿sí?, de lo que sucedió verdaderamente en la cruz, de esos intercambios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Muchas veces buscamos un plan B. Déjame decirte que ya Dios solamente tiene un plan A, y ese plan es la cruz de Jesucristo, y ahí está toda nuestra provisión. Yo creo que Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros para que podamos entender y hoy se caiga todo velo en nuestra vida y podamos ver cómo resplandecen los intercambios de la cruz en nuestra vida. Y yo creo que a partir de hoy alguien va a avanzar
alguien va a crecer, alguien va a creer y alguien va a ser transformado por la revelación de los intercambios de Jesús, de la cruz de Jesucristo en esta noche. Entonces, todo fue pagado, todo está pago. Ahora, nosotros, todo está hecho, nosotros somos los que tenemos que a través de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús, es donde se nos va a hacer viva la palabra de Dios, ¿sí? Porque lo que le da vida a la palabra es Jesús, lo que transforma nuestra vida es Jesús, Él es el centro, Él es todo para nosotros. Segundo, en la cruz Jesús suministró, y lo veníamos diciendo, le suministró a Satanás una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Se lo vuelvo a repetir, en la cruz Jesús suministró a Satanás una derrota total, irrevocable y permanente. No hay nada de lo que de lo que el enemigo pueda hacer para cambiar esa derrota que ya Jesucristo hace 2026 años ganó para cada uno de nosotros. Entonces tu enemigo ya está entonces derrotado, y esa derrota es total, irrevocable, ¿sí? Que no se puede cambiar, no hay nada de lo que las tinieblas puedan hacer para cambiar esa victoria de Jesucristo. Es eterna y es permanente. Nada puede hacer entonces. Las tinieblas no pueden hacer, ¿sí? Nosotros cuando pecamos les damos acceso, ¿sí?, a las tinieblas, a que sí tengan acceso a nuestra vida. Pero si nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, en santidad, ¿sí?, no perfecta, ¿sí? Todos pecamos, ¿sí? Estamos en un proceso de cambio, pero ¿sabes qué? Es bueno saber que a través del arrepentimiento y de la fe en la sangre de Jesús, Él nos perdona de todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, punto número 1, la cruz o los intercambios de la cruz han producido en nosotros, ¿sí? Hay una provisión total para nosotros a través de los intercambios de la cruz. Entonces, segundo, trajo una derrota total, irreversible, permanente y eterna de las tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué más produjo ese sacrificio de Jesús? ¿Por qué Él fue flagelado? ¿Sí? Todo el flagelo que recibió Jesús, todo el calvario que recibió Jesús, ¿sí?, lo tendríamos que haber pasado nosotros. Pero Él nos ama tanto que Él se puso en nuestro lugar. Entonces, ¿qué más producen los intercambios o este acto de amor que Jesús realizó en la cruz? Trae perdón de pecados. Sí, esta es una convicción que nosotros tenemos que tener en esta noche, que la cruz, que la sangre de Jesús trae perdón de pecado. Segundo, trae paz con Dios. Recuerden que la Biblia dice que Él nos reconcilió. Dios mismo nos reconcilió con Él mismo a través de ¿quién? De Jesús. Pero no nos reconcilió sino para otra cosa, para que nosotros nos hagamos cargo del ministerio de la palabra y el ministerio de la reconciliación. Entonces, Él nos reconcilió porque nos ama, pero ahora dice, vos vas a ser instrumento, ¿sí?, de reconciliar a otros y de la palabra de Dios, ¿sí? Lo tercero, trae sanidad, y no tan solo sanidad física, sino también sanidad emocional. Dice, nos otorgó la sanidad al llevar nuestras enfermedades. Solo tenemos que entrar por medio de la fe. Ahora, recordemos que la fe es la certeza y la convicción de lo que todavía no estás viendo. Tenés que estar totalmente convencido
de que Jesús ya te sanó. Y certeza, nada te puede mover de ese lugar. Ninguna circunstancia nos puede mover del lugar de la certeza y de la confianza en la sangre de Jesús, en las llagas de Jesús. Aunque te estés pasando una enfermedad crónica, ¿sí? Aunque te duela, déjame decirte que si seguís creyendo, hoy puede ser el día que te sanes, que te restaures totalmente. Él ya pagó por toda enfermedad. Entonces, ¿qué más produjo esa obra perfecta de Jesús? Jesús se hizo pecado para que seamos justificados en su justicia. Él se hizo tu pecado. Él no había pecado nunca, pero a través de ese acto de amor en la cruz, Él se hizo pecado. Y eso que hizo, separó a Jesús del Padre Celestial. Toda una eternidad estuvieron juntos. Toda una eternidad estuvieron juntos, pero ¿sabes qué? Él, a hacerse pecado, tuvo que separarse para que vos y yo hoy podamos estar junto al Padre Celestial. ¿A través de qué? Del sacrificio de Jesús. ¿Por qué podemos hoy estar nuevamente con el Padre Celestial, hechos uno, en unidad, en intimidad, en unión, en comunión con el Padre Celestial? Es porque Jesús se hizo pecado y se separó del Padre para que vos y yo hoy tengamos el libre acceso a la presencia del Padre Celestial. Él nos reconcilió, ¿sí? Entonces Él se hizo pecado y pagó todos nuestros pecados, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, fíjate que el perdón de pecado es por medio de la fe en su sangre. ¿En qué tenemos que tener fe? En su sangre. Hay un poder tremendo en la sangre de Jesús. Entonces, todo lo que nosotros queramos o necesitemos en nuestra vida en Cristo Jesús es a través de la fe en su sangre, ¿sí? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 23 y 25. El que hizo, por eso nosotros cuando vemos casa de paz, ¿sí? El primer tema que vemos es la Pascua, ¿sí? Y Pascua es pasar por alto. Y eso es lo que hizo Jesús cuando Él murió en la cruz. Él se convirtió en ese cordero, ¿sí? Sacrificado en la cruz. ¿Para qué? Para que Dios pase por alto nuestro pecado y nos traslade del reino de las tinieblas, porque nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, a pasar a su reino, al reino de su Padre. Sí, es el reino que es paz, que es justicia y que es gozo en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, porque muchos hablamos, ¿sí?, de que estamos en el reino, pero no tenemos gozo. Muchas veces hablamos que estamos en el reino, pero no tenemos la paz de Dios. Que la paz de Dios no es algo, sino es alguien. La paz de Dios no es ausencia de problemas. La paz de Dios es Jesús y la justicia, ¿sí? Por eso es importante también trabajar, arrancar toda iniquidad en nuestra vida, ¿sí? Iniquidad, habíamos dicho en una de las clases anteriores, era lo contrario a la justicia, era lo torcido. Entonces el reino de Dios es paz, es justicia y es gozo en el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Por supuesto, el reino de Dios es Jesús, ¿sí? El reino de Dios es Jesús. Entonces, Él ya nos justificó, Él te hizo justo. Tu justificación y mi justificación es solamente
por gracia y un regalo que Él decidió hacernos a nosotros, sus hijos, a través de Jesús. 5. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibamos la bendición. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. ¿Sí? Ahora, vos tenés que saber que vos ya sos bendito. A ver, no es lo mismo ser de bendición que ser bendito. El bendito donde va lleva la bendición. Ahora, la bendición puede estar en un lugar, pero no estar el bendito, porque el bendito a lo mejor ya se fue de ese lugar. Vos sos alguien bendito. Efesios capítulo 1 dice que Él nos bendijo. Génesis capítulo 1 dice que Él nos bendijo. O sea que vos y yo ya estamos benditos antes de que Dios haga físicamente a Adán y Eva. Ya ellos estaban benditos por Dios. Antes que vos vengas a la tierra, ya estabas bendito por Dios. Cuando ahora activamos la bendición de Dios en nosotros, cuando entramos en el reino de Dios y ya no somos de bendición, sino que somos bendición, ¿sí? Entonces Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo el que era crucificado acarreaba una maldición, ¿sí? Ahora, Jesús se hizo maldición, ¿sí? A través de morir en una cruz, y hizo ese intercambio, ¿sí? En nuestras vidas, y nos constituyó gente justa, libre y bendita, ¿sí? Entonces, ¿qué es maldición? Maldición es un maldecir. Satanás no puede maldecir, pero sí nosotros podemos maldecir porque somos la imagen y la semejanza de Dios. Dios usa nuestra boca para maldecir. Hay maldiciones que son adquiridas y hay maldiciones que son conferidas. Las maldiciones adquiridas son aquellas maldiciones que nos viene en nuestra genética, ¿sí? De generación en generación, y no es ni tu culpa ni mi culpa. Simplemente ya están en la generación y son maldiciones que adquirimos, ¿sí? De nuestros antepasados. Pero están las maldiciones que nosotros mismos adquirimos, ¿sí? El maldecir, ¿sí? O el decir las cosas mal. Por ejemplo, cosas sencillas como estoy muerto de cansado, estoy muerto de hambre, ¿sí? Son cosas que cuando salen de nuestra boca tienen poder, ¿sí? Y producen cosas en nuestra vida, que producen maldiciones. ¿Cuántas veces no hemos dicho estoy muerto de hambre? ¿Cuántas veces no hemos dicho estoy muerto de cansado? ¿Cuántas veces no hemos dicho tantas cosas? Muchas veces nos enojamos y de nuestra boca no sale agua dulce, sino sale maldición solamente, ¿sí? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra esposa, hijos, no servís para nada? Entonces, son maldiciones que vamos adquiriendo a través de nuestras declaraciones. Por eso es tan importante que nosotros sepamos hablar para no producir estas maldiciones. Pero bueno, tenemos que saber que toda maldición tiene una solución, que es creer en que Jesús se hizo maldición para que nosotros tengamos bendición en nuestra vida. Entonces, toda maldición Jesucristo ya la pagó, ¿sí? Ya están pagos, ¿sí? Por eso dijimos que la cruz es la provisión total. Jesús fue hecho maldición, dice, para que nosotros recibamos bendición, pero también para que vayamos a liberar a otros
Muchas personas que tienen maldiciones operando en su vida y ni lo saben. Sí, recuerden que las maldiciones son generacionales, ¿sí? Pero cuando Jesucristo llega a nuestra vida, vos tenés que estar convencido de esto, de que toda maldición, por supuesto, hay que trabajar, ¿no? En esta área, pero creer que Jesucristo se hizo maldición para que nosotros podamos, ¿sí? Vivir en bendición. Y ahí vamos a ver 7 indicadores, ¿sí? 7 indicadores que muestran que una persona está bajo maldición. El primero, ¿sí? Es colapso y trastornos nerviosos y mentales, ¿sí? Segundo, enfermedades crónicas repetitivas, especialmente hereditarias. Cuando hay enfermedades que van de generación en generación, yo tengo que saber que hay una maldición operando en mi vida. Repetidos abortos espontáneos no provocados, repetidos abortos espontáneos no provocados, o sea, se queda embarazada la mujer, viene un aborto espontáneo, se vuelve a quedar embarazada, otra vez vienen abortos espontáneos. Ese es un indicativo, ¿sí? Que hay una maldición operando, ¿sí? En nuestras vidas. Imagínate, nosotros nos casamos y las maldiciones de la esposa, las maldiciones del esposo que vienen de generación en generación, se la pasan a los hijos, entonces le pasamos una mochilota tremenda de maldiciones a nuestros hijos y las que ellos van adquiriendo, y así sucesivamente la mochila se va haciendo cada vez más pesada y más grande. Pero qué bueno es que cuando llega Jesús a nuestra vida, toda maldición es cortada en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Separaciones matrimoniales o destrucciones familiares, divorcio. Cuando hay divorcios en nuestra familia, es un indicativo de que hay una maldición generacional operando. Recordá que, y esto, no está dentro de la cartilla, pero recordá que una decisión tuya y mía de divorciarnos, ¿sí? Abre puerta a maldiciones generacionales para toda nuestra descendencia. Por eso es tan importante tus decisiones, por eso es tan importante, ¿sí? Es tan importante que puedas saber que Jesucristo, ¿sí? Rompió con toda maldición. ¿Qué más? Continuas crisis económicas. No estoy hablando de pasamos como hijos de Dios crisis económica, ¿sí? Pero hoy tenemos que saber que si son repetitivas, ¿sí? Que si son maldiciones, problemas económicos constantes, salgo de una y caigo en otra, tengo que entender que hay maldiciones generacionales operando ahí en nuestra economía, ¿sí? Ahora, cada maldición, ¿sí? Jesucristo ya derramó y ya se hizo maldición, ¿sí? Entonces, derramó su sangre para que hoy nosotros podamos vivir una vida en bendición. Accidentes continuos, ¿sí? Accidentes de toda clase, ¿no? Historias de suicidio, muerte no naturales en la familia. Todos estos son algunos de los indicativos de que hay maldiciones generacionales operando, ¿no? Adicciones al alcohol, son maldiciones que operan en nuestra vida, pero qué bueno es saber, ¿sí? Que Jesucristo se hizo maldición, ¿sí? Bien, no sé si van entendiendo o voy muy rápido. Entonces, si alguien no entiende algo, me pregunta, no hay problema. Ahora, ¿hay esperanza para las maldiciones? Por supuesto, tenemos que renunciar. Y ahí donde estás, quiero que hagamos una oración juntos, ¿sí? En esta noche. Quiero que
hagamos una pequeña oración, que hagamos un paréntesis. Y hoy podamos renunciar a toda maldición. Ahí donde estás, tómate un momento con el Espíritu Santo. Ahí donde estás, repetí conmigo: Señor Jesús, en esta noche creo que vos te hiciste maldición. Creo en esta noche que a través de nuestro arrepentimiento, Señor, y de renunciar a toda maldición generacional, hoy declaramos libertad en nuestra vida. Hoy, Señor, tomamos este intercambio de la cruz y en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Señor. Hoy nos despojamos de toda maldición generacional en nuestra vida. Y a partir de este momento me declaro libre y bendito por el cielo en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Jesús soportó nuestra pobreza para que podamos recibir nuestra prosperidad. Recordemos que prosperidad en la Biblia, ¿sí?, es tener para mí y para darle a otro, ¿sí? Vos tenés que ser próspero en gozo, próspero en paz, próspero en salud, próspero en la economía, próspero en tu matrimonio, próspero en tus hijos, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que alcanzar la prosperidad de Dios, ¿sí? Ahora, dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos y que seamos gente próspera. Él pagó en la cruz para que nosotros seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Ahora, para poder apropiarnos de esta prosperidad, es necesario que nosotros podamos saber que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a poder alcanzar la prosperidad de Dios. Por eso es importante que vos sepas que la corona de espina fue puesta, ¿sí?, no en cualquier lugar, fue puesta ¿dónde? En su cabeza, ¿sí? Y toda maldición fue cortada. La maldición va pasando de generación en generación, también en la manera de pensar, ¿sí? Hay gente que piensa, bueno, listo, Dios me ama, ya murió en la cruz y quiere que yo tenga ahí, sigamos estando en la casita de 2x2, viviendo 18 adentro. No, Dios quiere darte una buena casa. Dios quiere darte una buena familia. Dios quiere que disfrute. Por supuesto, no es lo principal, pero sí es una consecuencia de que vos puedas renovar tu manera de pensar, cambiar tu